¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Como de costumbre, mando saludos para todas las personas que tan amablemente me escriben al club, al Yucatán Country. Estamos muy agradecidos porque pues, ustedes ven, han tomado interés en este taller, que lo único que tiene como objetivo realmente es que ustedes conozcan bien, de una manera ágil y verdadera, la historia de México como debe ser. ¿Sí? Porque si nosotros caemos en mentiras, pues nunca vamos a solucionar nada. Tenemos que llegar a la verdad. Tenemos que llegar a conocer nuestra verdadera historia. Si no, nos vamos a quedar como Pilatos, como aquella vez que Jesús les dijo que él hablaba con la verdad y Pilatos les dijo la verdad. ¿Qué es la verdad? Nosotros debemos de evitar eso. Bien, vamos a continuar hoy, ¿ok? Y nos quedamos en la guerra civil entre Porfirio Díaz y Benito Juárez debido al fraude electoral que argumentaba Porfirio Díaz y que parece que fue cierto contra Benito Juárez. Pero a diferencia de la guerra de intervención, donde Porfirio demostró una gran mente militar, aquí no. Aquí quién sabe qué fue lo que pasó, pero empezó a ser derrotado constantemente. Derrota tras derrota. Y lo terminamos de ver a mediados del año del 72, cuando ya la victoria de Juárez era un hecho total y completo. Lo empezamos a ver ya por el lado de Sinaloa, hasta dónde había llegado, escondido y asalto en mata, disfrazado, porque lo estaban persiguiendo y sabía que si caía en poder del ejército juarista, no iba a tener perdón. Juárez no era aquel que se tentara el corazón para perdonar a nadie. Y por lo tanto, no, pues, estaba huyendo por su vida. Y ahí le sorprende esas campanadas que ocurren temprano la mañana del 19 de julio de 1872. Y cuando vuelve Benítez y le dice, ha pasado algo terrible, Porfirio le dice, ¿qué fue lo que ocurrió? En la Ciudad de México falleció el presidente Benito Juárez. Juárez murió. Y vamos a hacer una especie de flashback, como se dice en lenguaje televisivo. Vamos a irnos unos días antes. Juárez tenía la friolera de 66 años en este momento. Todos los días se reunía con su secretario de guerra, que era Ignacio Mejía, para que le informara por dónde andaba Porfirio. Y todos los informes eran pues bastante halagüeños para Juárez. Recibía, como de costumbre, desde las 8 de la mañana, recibía audiencias en el Palacio Nacional y todo muy bien. Sin embargo, en el mes de julio, Juárez empieza a sentirse extraño. En el mes de julio. Ahí nos cuenta Rafael de Zayas Enríquez, uno de sus principales biógrafos, que un día de julio recibió a unos niños de una escuela pública y que estando con ellos conversando, de repente Juárez sintió como que se mareaba y se agarró. Y que el profesor tuvo que ayudarlo, llamaron a sus secretarios y dijeron, no pasó nada, fue un desvanecimiento y no pasó nada. Fuera de eso, no pareció volverse a sentir mal. El 17 de julio tuvo reuniones con Sebastián Lerdo Tejada, con José María Iglesias, con Ignacio Latorre y con Ignacio Mejía. ¿Okay? Para analizar varias cosas, entre ellos por dónde andaba Porfirio, porque nadie sabía exactamente dónde andaba. Los espías del general Alatorre le habían dicho que se había jalado hacia el norte, hacia el noroccidente, y que pensaban probablemente que se encontraba por Sinaloa. Probablemente pensaban se uniría a las gavillas de bandoleros de Manuel Lozada, pero no estaban seguros y por allá lo estaban persiguiendo. Eso fue el informe del 17 de julio. Normalmente en la noche, ¿okay? Se acuesta, Juárez se acostaba como a las 9, 10 de la noche, ¿okay? Desayunó, chocolate, lo demás, esto normalmente, y a la mañana siguiente, cuando se levanta a las 6 de la mañana, y aquí viene algo, vamos a narrar con lujo de detalle el último día de vida del presidente Benito Juárez,
como lo narró y lo narra su médico, ¿okay? El señor Ignacio Alvarado, ¿okay? Que fue el que nos narra en detalle todo lo que pasó ese día largo del 18 de julio de 1872. Bien, Juárez se levanta a las 6 de la mañana, pero se siente un dolor en el pecho desde que se levanta. Dolor, se viste, se baña, ¿okay? Pero aún así no se le quita el dolor, y conforme va aumentando, conforme va pasando el tiempo, no tiene mucho apetito, desayuna poco, siente una opresión tremenda, una opresión así, que no puede con él, ¿okay? Y entonces le dice a su criado Camilo que llama al médico. Que llama al médico porque se sentía muy mal. Y entonces, algo increíble en él, se vuelve a acostar. Se desviste y se acuesta. Una vez que se acuesta, ¿okay? Camilo lo ve peligroso, que manda a llamar al médico, al doctor Alvarado, y el doctor Alvarado llega como a las 11:30 de la mañana, según las notas del doctor Ignacio Alvarado. Que cuando llega, lo ve acostado en su cama, cosa rarísima, que casi al mediodía el presidente estuviera acostado en su cama, sobre todo él, que desde las 5 de la mañana estaba trabajando, y lo más raro, lo ve completamente blanco. Y para que vieran a Juárez blanco, más es que algo ocurría, ¿no? Entonces, si ya se da cuenta, le toma el pulso, y como dice el doctor, Juárez estaba casi en agonía, se estaba yendo. Entonces, rápidamente le dice a Camilo, calienta en un cubo agua hirviendo, pero hirviendo, Camilo, pero rápido, porque el señor presidente se nos va. Camilo desesperado, prende fuego, agua y trae una cuba. Okay. Aquí está, doctor, no lo sientes, échaselo encima. Le abre el doctor el pecho a Juárez, échaselo, pero lo va a quemar, échaselo. Y le echa el agua hirviendo a Juárez. Y Juárez, ¡ay!, reacciona, despierta, y hasta dice, repito, estamos contando lo que dice el doctor Alvarado. Dice, doctor, me está usted quemando. Dice, señor presidente, es que era necesario. Estaba usted ya más del otro lado que acá. Y Juárez dice, bueno, me siento mejor. Lo logró. El doctor logró quizá distender los músculos o lo que sea. Y Juárez se sintió. Tan es así que se vuelve a levantar, se empieza a vestir, ya está, retorna a Palacio, pero el doctor clásico médico está detrás de él, lo empieza a observar y algo le oye al auscultado que no le gusta al doctor. Y entonces le dice, señor presidente, le pediría un favor. ¿Cuál? Si es urgente que trabaje usted aquí, no vaya a Palacio. ¿Por qué? Solamente para observar. Y otro favor, me gustaría quedarme con usted todo el día. ¿Puedo? Por supuesto, entonces usted bienvenido, doctor. Ok, nada más vamos a avisar a Palacio que traigan todos los documentos a firmar aquí a la casa. La casa de Juárez quedaba atrás de Palacio, es como a 2 esquinas atrás. De hecho, todavía existe, es una escuela ahora que se llama Escuela Margarita Maza, pública. Entonces, efectivamente, y cuando Juárez está dando órdenes de que vayan a traerle todo, porque él va a trabajar ahí, ¿sí? El doctor le dice a Camilo, avísale a sus hijos que vengan. El señor está mal. Parece que está bien, pero está mal. Que vengan los hijos. Y los va a avisar. Las hijas de Juárez, todas eran casadas. La más grande, Manuela, que es la más conocida, la más famosa, casada con el cubano Pedro Santacilia, muy amigo de don Benito Juárez desde la juventud. Y todos bien, hasta Benito, que es mandado llamar de la Preparatoria Nacional, Escuela Nacional Preparatoria, para que se presentara. Lo cual Juárez los recibe muy amable. Ay, qué bueno que están acá. Claro que no era ningún tonto, claro, se dio cuenta que estaban allá por algo. Que bueno, no es domingo para que vengan, pero bienvenidos, hijos, y con todos sus esposos, ¿no? Y los esposos, y aquí estamos, papá, vamos a estar contigo hoy, el día de hoy, tenemos día libre, que no sé qué, no sé más. Y ahí está trabajando. Como a las 2 de la tarde, Camilo sirve la comida para todos, que todos están comiendo. El doctor dice que fue una plática muy amigable, muy amable, toda la plática, una plática extraordinaria. No parecía que Juárez estuviera enfermo, conversó normal.
principalmente de su vida en Oaxaca, de su infancia. Hablaba de su tío Juan Bernardino, que lo enseñó muchas cosas de la vida. Entonces estaba hablando como que su mente se iba para atrás, hacia su época de niño. Entonces, muy bien, termina el almuerzo y se levantan las hijas a levantar los platos, todo lo demás, y el otro se queda con él a conversar. Cuéntame más de su infancia, Benito, y ¿usted de dónde es? No, de un pueblito muy pequeño que se llama San Pablo del Atao, que hace mucho tiempo que no voy por allá, pero pues cuando quiera podemos hacer una excursión para ahí. Sí. Y dice el otro, de repente, en plena plática tan amena, de repente Juárez me dice, doctor, ¿verdad que de esta noche no paso? ¡Pum! O sea, con tanta sorpresa me lo digo. Yo le dije, señor presidente, pero no sé por qué pregunta eso. Dígame la verdad, doctor. Necesito saberlo para que yo prepare mis papeles. Si usted sabe que yo no voy a amanecer mañana, dígamelo. El doctor como que dice, bueno, señor presidente, no podría decirle. Hablemos de porcentajes. Usted ya se dio cuenta que tengo algo. Eso que tengo, porcentualmente, ¿cuánta gente se salva de eso? El doctor dice, un 10% quizá. O sea, nada. O sea, el 90% se iba. Juárez, ¿comprende? Se decía el doctor, sí, tiene usted razón, es muy probable que usted no pase mañana. Entonces Juárez, ok, gracias doctor. Bueno, como le decía, yo nací en Oaxaca y no conocí más que a mi hermana mayor, en fin, vamos a hablar. Y así pasa el día. Como a las 4 de la tarde, okay, le avisan que está ya el general Ignacio Latorre y que Juárez quiere hablar con él para informarle lo del diario, cómo estaba lo de Porfirio Díaz. Ya empezaba otra vez Juárez a sentirse mal. Eran las 4 de la tarde. Sin embargo, ok, dice, voy a bajar a ver. Y acompañado del doctor, Juárez va a ser con el último funcionario con el que tenga contacto Benito Juárez, con el general Ignacio Alatorre. ¿Okay? Y le va a decir que le vamos a hacer un mapa donde ya está focalizado Porfirio Díaz, para indicar que está en Mazatlán y vamos a cerrar el cerco. ¿Okay? No creemos que Lozada lo defienda, pero si lo defiende, ¿okay? También va a caer Lozada. A fin de cuentas es un pájaro de cuenta. Lo vamos a acercar. Lo más probable es que esta semana, señor presidente, que le dice Alatorre, eso lo oyó el doctor, el doctor allá, ya tengamos en nuestro poder a Porfirio Díaz. Se para, ¿okay? Le da la mano a Juárez, dice el doctor que estaba ya sudando, tenía un dolor que trataba de controlarlo, y él empezó a dolor otra vez en el pecho, estaba sudando, y el propio Latorre se da cuenta que estaba mal, y dice, señor presidente, que se mejore, mañana nos vemos. Gracias, general. Y dice el doctor que antes que Latorre saliera, que Juárez le dice, fue lo último que le dijo, y fue la última orden que quizá dio Benito Juárez en su vida política. General, señor presidente, si capturan a Porfirio Díaz, respétenle la vida hasta que yo dé instrucciones. Como dije la clase pasada, la gente cambia. La gente cambia. Juárez quizá, por la cercanía de la muerte, ¿okay? No quería llevar ya más muertos en su conciencia. Y tal vez recordando que había sido su alumno y su amigo, le dice a Alatorre, si llegan a apresar a Porfirio Díaz, respétenle la vida hasta que yo dé instrucciones. O sea, no lo iban a matar. Muy diferente a como pasó con Maximiliano, a como pasó con Miramón, o a como pasó con los 200 porfiristas todavía meses antes, cuando estaba en pleno poder, para no se te toque el corazón de fusilar en una sola noche a 200 tipos. Las cosas y el ser humano cambian, y más al estar frente a la muerte, más. Una vez que se despide, entonces ya siente un dolor, se empieza a encorvar, el doctor llama a Camilo para que lo ayude a subir, y ya él mismo pide acostarse y pide que le echen otra vez más el agua caliente, ¿okay? Porque siente que se está ahogando. Rápidamente el doctor vuelve a calentar el agua, y rápido, otra vez hirviendo el agua, y le vuelve a abrir el pecho y se la vuelve a echar a Juárez. Otro quemadota.
en menos de 24 horas. Pero esta vez ya no funciona tan bien como antes. Le aminora el dolor, pero no se lo quita. Al grado tal que Juárez no volverá a levantarse nunca más. Eran las 6 de la tarde del 18 de julio de 1872. El hombre estaba sufriendo, le dolía, el doctor solamente auscultándolo no podía hacer nada, todavía la medicina estaba bastante en pañales, o sea, solamente podían tratar de calmarle el dolor, pero era un dolor muy, muy fuerte. Inmediatamente llaman a los hijos que estaban en otro cuarto, las hijas más bien, para que lo rodeen, y así pasan horas tensas y de dolor inmenso de Benito Juárez. 6, 7, 8, 9 de la noche. Se van turnando por un rato Pedro Santacilla y su esposa Manuela, por el otro Ignacio Contreras Elizalde y su esposa Margarita, y así van pasando diferentes. Benito, los únicos dos que no se movían de su lado eran su criado Camilo, que era precisamente un indio zapoteca como él, y el doctor, que no se movía, y que trataba de hacerle plática, y a Juárez ya casi no hablaba, solamente decía sí, no, el dolor era inmenso, y decía, me duele, me duele, me duele. El tipo estaba terriblemente sufriendo. 10 de la noche. Se ve que quiere dormir, pero no puede, y se empieza a mover de un lado para otro. Se ve que se ve inquieto. 11 de la noche. Está aún más inquieto. El doctor vuelve a llamar a los hijos que estaban en otro cuarto. Dicen, señores, estén de aquí porque probablemente pronto sea el tránsito. Está en la crisis. La brinca o se nos va. Dice, no va a ser mi papá. Y entonces están todos ahí, todos están ahí. El doctor le da unos masajes en el pecho para tratar de calmar el dolor. Los masajes, ok, y lo medio calmaba, pero era cuestión de minutos. Luego volvía el dolor. Volvía y volvía y volvía. 11:15 de la noche, el doctor estaba junto a Juan, no se movía, viendo porque se estaba revolcando en la cama, se ponía las sábanas, se la quitaba, se la ponía, se la quitaba, se la ponía. Y de repente, Juárez, que se había volteado por el lado izquierdo de la cama, el doctor estaba del lado derecho, por el lado izquierdo, le hace una seña a Camilo, ¿ok? Cuenta el doctor que le hace así a Camilo. Y Camilo se acerca y se acerca. Y Juárez le dice algo que el doctor no oyó, pero que luego Camilo va a decir qué le dijo. Y Juárez le dice, Camilo, aléjate, porque está aquí la muerte y no quiero que la veas. Camilo, como buen indígena, llorando, se hace a un lado. Juárez se voltea por el lado del doctor, ¿okay? El doctor ve que está bien, se pone la sábana encima, el propio Benito Juárez se pone su sábana encima, ¿okay? Y el doctor, cuando ve esto, que era raro, señor presidente, le quita la sábana. Estaba muerto. 11:30 de la noche, Benito Juárez pasaba a la historia. Había muerto. ¿De qué murió? El dictamen médico fue de una angina de pecho. Algo así como un infarto al corazón. 11:30 de la noche moría el presidente Benito Juárez. Había que hacer todos los trámites, había que levantar los actas y todo lo demás para dar información esta al día siguiente. Esta es la versión oficial y esta es la versión que nos han enseñado y que parece ser auténtica. Sin embargo, hay otra, poco conocida, que en alguna época tomó mucha fuerza, que fue la del envenenamiento, que Juárez fue envenenado. ¿Okay? Se habla de que lo envenenaron. ¿Cómo lo envenenaron? Pues se habla de, bueno, ¿de dónde sale esta versión del envenenamiento de Benito Juárez? Unos días antes del 18 de julio, por ahí del 15 o 14, y eso sí es un hecho, don Sebastián Lerdo de Tejada, que era el vicepresidente, empieza a preguntar a los funcionarios y a los secretarios de Juárez cuál era el ceremonial o qué ceremonial se seguía
cuando un presidente moría en funciones, o sea, moría siendo presidente. Hasta ese momento no había un solo presidente que hubiese muerto en funciones. No había un solo presidente. Todos habían muerto después. Nadie. Juárez va a ser el primer presidente de México que muera siendo presidente. ¿Okay? No confundir, por ejemplo. De hecho, en la historia de México solo 2 presidentes han muerto siendo presidentes: Benito Juárez y Venustiano Carranza. Nada más. Madero ya no era, había renunciado. Que fue otro que dice la muerta, pero ya no era presidente. Obregón era presidente electo, pero no era el presidente en funciones, era Plutarco Elías Calles. Y Vicente Guerrero, que también fue asesinado, fue fusilado, ya no era presidente tampoco. O sea, los únicos 2 que estaban en función de presidente fueron Juárez y años después Venustiano Carranza. Juárez era el primero, entonces no se sabía qué ceremonia se seguía. La pregunta que se hace el historiador es: ¿por qué don Sebastián estaba tan interesado en averiguar qué ceremonial se seguía para velar a un presidente? ¿Por qué? Él lo envenenó, él lo mandó a envenenar. Bueno, pues aquí hay una versión que tiene mucho de novela y que podemos encontrarla en el libro Juárez, Restaurador de la República, ¿okay? Con un documento apócrifo que pone ahí el autor, ¿okay? Que es don Ramón Osorio y Carvajal, que escribió este libro. En esa época era senador de la República, por Yucatán, por cierto, y tuvo acceso, ¿okay? A los documentos de don Benito Juárez y a los muy escondidos por allá. Y pone un documento, ¿okay? que está dirigido al presidente de la República, que en ese entonces era don Gustavo Díaz Ordaz. Y que el documento está dirigido por un sacerdote ya anciano, ¿okay? que le escribe al presidente de la República, donde le dice que lo que va a decir es una gran verdad, pero que pide que no sea divulgada hasta que él, el sacerdote, muera, porque se le dijo en secreto de confesión, y él no quiere cargar una violación al secreto de confesión. Y entonces narra el sacerdote lo que una persona le confesó. Entonces viene, lo que les voy a contar es digno de una telenovela, pero si es verdad, wow. Resulta que él nos narra que un día, ahí por los años 30 del siglo pasado, en pleno gobierno quizá de Lázaro Cárdenas, él era un sacerdote joven que tenía una parroquia ahí por la famosa colonia muy importante y muy rica, Polanco, en la Ciudad de México, y que un grupo de unos jóvenes lo fueron a ver y le fueron a pedir que por favor que pudiera ir a su casa porque su abuelita se estaba muriendo y quería confesarse. El padre accede, lo llevan a la casa de la señora, describe la casa, una mansión, bueno, como todas las de por allá, de Polanco, ¿okay? Pero eso no nos interesa, es la confesión. Entonces él dice que era una viejita que sí, estaba mal, pero no se estaba muriendo en ese momento, podía confesarse tranquilamente, estaba lúcida, ¿okay? Y que el sacerdote se sienta en un cuarto muy grande, ¿okay? La viejita estaba sentada, ni siquiera acostada en su cama, estaba sentada, y que dice: padre, quiero confesarme porque sé que pronto voy a morir, y quiero decir todos mis pecados. Pues adelante, y confiesa. Y él dice, confesó todos los pecados propios de una gente de su edad. Es que seguramente comió una galleta o algo por el estilo. Y cuando ya el padre estaba casi durmiendo por las confesiones que no eran pecaminosas de una señora de esa edad, ya le iba a dar la absolución cuando le dice: padre, pero hay un pecado más grande. Un pecado que nunca he confesado, pero que ahora quiero confesar porque quiero irme al cielo. Y lo tengo acá. Este pecado lo tengo en mi alma desde que tenía 20 años. Ok, pues adelante, confiéselo. Padre, le dice: yo asesiné a un hombre. Padre, se le veía tan así, tan dulce a la viejita, así, una viejita cuentacuentos, o sea, así, dice. Sí, padre, yo asesiné a un hombre. Y ella he cargado ese pecado durante años
de mi conciencia. Sí, pues estás arrepentida, pero padre, quiero que sepa a quién asesiné. No fue cualquier hombre, no fue. ¿Y a quién asesinó? Yo asesiné al presidente Benito Juárez. El padre, ¿cómo? Sí, padre, yo asesiné. Dice, hija, estás confundida. El señor Juárez murió de un infarto, una angina de pecho. Su acta de función es muy clara. No, padre, no. Eso fue lo que se dijo, pero no fue así. Yo lo envenené. Aquí viene la versión del veneno. Pero ¿cómo ya? Yo lo envenené. Y le voy a contar cómo fue, por qué mi odio tan grande contra ese señor. Yo soy de Querétaro, padre. Yo nací en Querétaro. Mis padres eran queretanos. Y yo tenía 14 años cuando el emperador Maximiliano llegó a Querétaro a refugiarse de las tropas salvajes de los republicanos. Todos en Querétaro lo queríamos, lo adorábamos, dábamos la vida por él. Querétaro no se rindió. Querétaro fue traicionado por un hombre de Maximiliano. Yo lo conocí porque mi padre era de los principales de Querétaro y era de los que le llevaban comida. Y yo acompañaba a mi padre y a mi madre a llevarles comida. Y cuando vi al emperador, no solamente lo guapo que era, así dice, sino lo noble, la nobleza que tenía no solamente en sentimientos, sino de alcurnia, quedé como niña de esa edad, de 14 años. Fue mi ideal. Y amé a ese hombre, estaba yo enamorada de él. El día más triste fue cuando supimos que lo tenían prisionero. Pensamos siempre, mi padre, mi familia y un montón de familias, hicimos hasta lo imposible por salvar al emperador. Mi padre acudió con una comisión con el licenciado Martínez de la Torre, cuyo nombre me acuerdo, decía ella, para pedirle a Juárez, que se encontraba cerca, me parece que en San Luis Potosí, por el perdón. Pero el indio necesitaba sangre. Idólatra de Huitzilopochtli, quería sangre, sangre real. Así lo dice, no digo yo, quería sangre, sangre, sangre real. Y no perdonó hasta verlo ensangrentado, tirado en el Cerro de las Campanas. Ese día yo juré vengar la muerte del emperador. Pero dije, ¿cómo va? Tenía yo 14 años, padres. En ese momento era una niña, pero no mentía, padre. Yo quería vengar la muerte del emperador. No sé cómo, ni sabía cómo, de qué manera, pero la quería yo vengar. Odié a Juárez y todo lo que oliera a juarismo. Pasan algún tiempo, un año o dos, no recuerdo bien, dice ella, y mi familia se muda a vivir a la Ciudad de México. Y en México, pues mi papá empieza a trabajar y yo empiezo a tomar unas clases de pintura en una escuela céntrica, donde tenía que pasar siempre por Palacio Nacional. Cada vez que pasaba por Palacio, me acordaba yo que ahí estaba el hombre que había asesinado al emperador. Y tenía yo unas ganas de verlo salir de Palacio. Si lo veía salir, yo no sé qué iba a hacer. Iba yo a balanzar con él, iba yo a arañar, a matar. No sé qué iba yo a hacer. Nunca salió. Jamás salió Juárez. Nunca. Yo pasaba y pasaba y pasaba para volver a la casa y nunca salió. Hasta que un día, salió una persona, un señor de pelo completamente revuelto, unos lentitos, un hombre grande, como de 50, quizá más años, y me crucé con él. Yo pasaba en la puerta del Palacio y él salía de Palacio con una bola de libros. Y cuando me ve, me da un piropo que para mí era muy ofensivo. Tan es así que me quedé parada, nunca me habían dicho una cosa así. Yo dije, este viejo rabo verde, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree que es? Uno de los guardias que cuidan la entrada de Palacio, que ya me conocía porque el diario pasaba por allá, se sonríe y me dice, no se moleste, niña, ese señor es muy buena gente, es un poeta. Y así le dice a todas las niñas, es viudo, pero es inofensivo. Es don Guillermo Prieto, poeta, hace el periódico
el libro de la musa callejera. Ah, sí he oído hablar de él. Dice. Es ministro o amigo del señor Juárez, ministro y amigo. De hecho, allá adentro dicen que es el único que tutea al señor presidente. Ah, dice la niña. Qué interesante. Gracias. Sigue comentándolo ella al sacerdote. Desde ese momento, mi único pensamiento era buscar la manera de acercarme para entrar al palacio, ¿okay? Y estar frente a frente, cara a cara con el indio. Y entonces me empiezo a dar cuenta que a la hora que yo salía era más o menos la misma hora en que salía Guillermo Prieto. Entonces yo mismo provocaba que Guillermo Prieto me dijera, ¿qué tal, niña? ¿Cómo estás? Entonces ya le contestaba, hola, don Guillermo. Ah, me conoce. Claro que le conozco. Usted es el gran autor de la musa callejera. Oye, y empieza una amistad por mi parte interesada. Y Prieto, pues ya un señor de edad, viudo, con hijos grandes, con nietos, pues la amistad con una jovencita, pues le gustó, ¿ok? Y me hablaba de sus obras, de sus libros, algo muy sano. Y así fue, hasta que un día Prieto me dice, niña, mañana es cumpleaños del señor vicepresidente, don Sebastián Lerdo de Tejada, y va a ser una gran fiesta en su casa. Todos van a llevar a sus parejas. Yo, como tú sabes, pues soy viudo, pero sería un honor que me acompañaras como pareja a la casa de don Sebastián. Y yo le pregunto al señor Prieto, ¿va a ir el presidente? Desde luego, porque es el presidente y amigo personal de don Guillermo, por supuesto que va a ir. Entonces sí voy. Gracias, es un honor ir con usted. El honor es mío, don Guillermo. Era mi oportunidad. Iba yo a ir a una fiesta donde iba a estar Juárez. Lo iba a conocer, lo iba a tener cerca. Era el momento de acabar con él. Repito, padre, le decía a la muchacha, era mi mente. ¿Qué hice esa tarde? Empecé a ir a los mercados del centro de la Ciudad de México para conseguir algo para matar. Mi primera intención era un cuchillo, pero luego me di cuenta que no lo podía hacer porque iba a ser muy obvio y ante todo el mundo me iban a ver. Y pensé en un veneno. Y empecé a buscar venenos. Y me topo con una señora que vendía todo tipo de venenos. Y empiezo a preguntar. Y dice, bueno, niña, aquí tengo uno chiquitito, venenito, que le decimos la 21illa, le dice la señora. 21illa. ¿Por qué? Porque es un veneno que lo puedes beber, lo puedes poner en su copa o en su comida o en algún lado, y de momento no hace efecto porque nadie sospecha, sino tarda en hacer efecto. Y se dice que tarda 21 días en hacer efecto. Por eso es que se le llama la 21illa. Y yo pienso, interesante, así nadie va a sospechar de mí, ni lo voy a ver morir. Quiero ese veneno. Además estaba chiquitito, como son los venenos, podía yo meterlos en mi ropa, iba yo ir muy elegantita y todo, a lo que era el baile de Lerdo, que era el mediodía. O sea, muy bien. Y efectivamente, llega, no recuerdo la fecha que dice el cura, pero creo que era por ahí el veintitantos de 25, 26 de junio, una cosa así era la fecha del cumpleaños de Lerdo. Y es un carruaje todo muy bonito y todo, lo va a buscar don Guillermo. Le presento a mis padres, todos contentos porque salgo con un ministro muy cercano a Juárez, y llegamos a la casa de don Sebastián Lerdo de Tejada, una super mansión, ¿okay? Y con mayordomos, con chambelanes, con un montón de gente que recibía a todos los invitados. Cuando nos bajamos del carruaje, solamente me dice don Guillermo algo que, pues, que me pareció raro. Solo te pido una cosa: si te saca a bailar don Sebastián, acéptalo, porque es el festejado, pero procura que no toque más de lo que debe tocar, porque como es solterón, se le pasa la mano. Gracias, don Guillermo. Okay. Entonces llegamos, me presenta a todos, la crema innata del liberalismo que me asqueaba estaba ahí. Yo ya tenía como 20 años, okay, pero pues yo quería ver a Juárez. Y en un momento, mientras están sirviendo los vinos, felicito a don Sebastián, que me pareció el hombre más feo del mundo, un hombre alto,
rechoncho, así lo describe ella, con ojos saltones, verdes, con demasiada frente, casi calvo, con mirada que, como me decía don Guillermo, era un solterón empedernido, su mirada era para mí libidinosa, sin embargo estaba allá y tenía yo que aguantarme, ¿okay? Porque quería ver a Juárez. Y efectivamente, de repente, entra un chambelán de don Sebastián y a toda voz con un bastón toca pa, pa, los hacía antes. Y dice, casi gritado, el señor presidente de la República. Y todos, por automático, se hacen a un lado, dejando la parte en medio de la entrada, ¿okay? Y solamente en la puerta a don Sebastián, que era el anfitrión. ¿Okay? Y ahí está él. Veo entrar a Benito Juárez. La descripción que esta niña hace de Benito Juárez al padre, si el padre la escribió auténticamente, es una descripción horrorosa. Lo tacha de horrible, de feo, de chaparro, de indígena, bueno, de todo. Bueno, indígena no tiene nada de malo, ¿no? Pero lo tacha de algo muy, así, como que le daba asco el verlo. Juárez va saludando uno por uno a todos los invitados. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Detrás de él iba Lerdo. ¿Qué tal? Presentaba a Juárez a los que no conocía. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Y así va presentando a todos. ¿Okay? A todos. Hasta que llega conmigo. Guillermo, fulanita de tal, algo interesante. El padre nunca dice el nombre de la muchacha. Nunca lo dice. Y no lo dice por secreto de confesión. O sea, tenemos que imaginarnos cómo se llamaba. Y Juárez me da un beso en la mano, dice la muchacha. Después de esto, ¿okay? Inmediatamente se pasa a una sala, una mesa inmensa, donde se servía la comida. Y entonces, don Sebastián se sienta en el presidio de la mesa. Perdón, Juárez en el presidio de la mesa, don Sebastián a la derecha de Benito Juárez. Luego, los siguientes ministros e invitados, don Guillermo a la izquierda de Juárez, muy pegado a Juárez, yo y otros ministros. O sea, yo estaba casi junto a Juárez, así dice la muchacha. Estaba muy cerca de él. Y empiezan a servirse el vino, el agua, las copas de agua, las copas de vino. Era la oportunidad. Y aquí viene la parte que puede ser un poco fantasioso, pero eso dice. Saco de mis ropas el venenito. Nadie se da cuenta. Todos están en lo que están. Lo asiento. Veo que Juárez está tomando una copa de vino. Y lo que hago, okay, es acercarme mi copa. En mi copa echo el veneno. Y de alguna manera empiezo a ver que todos están en lo que están. Y entonces, como estaba muy cerca Juárez de mí, acerco mi copa a la de Juárez y ojao la de Juárez. O sea, ya Juárez tenía mi copa. Cuando tomar el vino era con el veneno. Empiezo a ver, veo que don Guillermo ni en cuenta. Los de mi lado tampoco ven nada. Veo que Juárez tampoco ve nada. O sea, no se dio cuenta. Pero cuando hago así para mirar de frente, veo que don Sebastián sí me estaba viendo. O sea, don Sebastián me vio. Y don Sebastián, cuenta el cura que le contó a esta muchacha, que don Sebastián, con sus ojos saltones libidinosos, solo le hace así. Como diciendo, ya te vi. Yo empiezo a sentirme nerviosísima, porque Lerdo me había visto. Juárez toma la copa, no pasa nada, todos toman, brindan por el festejado, viva don Sebastián, viva, todos muy contentos, muy felices, ¿okay? Y termina la comida y empieza el baile. Y todos a bailar. El mismo Juárez, dice, muy viudo y muy lo que sea, bailaba con todas las damas que estaban allá. Le encantaba el baile, dice ella. Y de repente, yo me sentía muy nerviosa, yo me sentía muy mal cuando veo que Lerdo se acerca a don Guillermo. Sí. Don Guillermo, don Sebastián, trajo usted una pareja hermosa a mi casa. Gracias, don Sebastián. ¿Me permitiría el honor de que baile con ella? Por supuesto, es usted el festejado. Gracias, señorita. Y no me queda más remedio, dice ella, que aceptar el baile.
Y empieza el baile, ¿okay? Yo bailando con don Sebastián. A un momento que no puedo decir en cuánto fue, porque yo ya mi mente estaba que yo ya quería irme de ahí, don Sebastián me dice, y eso hace efecto. Y automáticamente yo estaba muy nerviosa. Yo respondo sí. Y vuelve a hacer otra pregunta don Sebastián. ¿Al cuánto tiempo? Y yo contesto, dice la muchacha. Me dijeron que a los 21 días. No hay más preguntas. Bailando, sigue bailando, todo bailando. Termina la pieza, me devuelve a don Guillermo, pero yo ya estaba, que si me hacían ¡bum! Ahí me caía. Y entonces le pido a don Guillermo, me siento mal. Creo que tomé demasiado. Llega a mi casa, pero siéntase, por favor, me siento requete mal, por favor. Creo que me siento marea, creo que me tome más vino del normal, no estoy acostumbrado. ¿Cómo no? Con mucho gusto, vámonos. En chambelán, mi carruaje, y nos vamos. Me deja en mi casa, llego y me encierro. No quiero saber nada de nadie. No sé cuántos días estuve encerrada, no salí ni en mis clases de pintura. Ahí estuve. Hasta que en la mañana del 19 se oían las campanas tocar a muerto. Tan. Algo ocurría, algo pasaba. Como a las 9 de la mañana, don Guillermo Prieto llega a mi casa y pide hablar conmigo. Y mi madre me dice, don Guillermo ha venido varias veces a verte. Ya, recíbelo. Ya no puede ser que sigas enferma. Entonces yo salgo, bajo a la sala de mi casa y se va don Guillermo, de riguroso negro. ¿Qué pasó? Fulanita, el nombre nunca lo dicen, quisiera que me acompañaras al velorio. ¿Velorio? ¿Qué velorio? Dice, no, yo usted las campanadas. Pues muy temprano sí, pero no sé quién. Murió don Benito Juárez. Y después del velorio, a la ceremonia de toma de posesión. ¿Toma de posesión de quién? Del nuevo presidente. Don Sebastián Lerdo de Tejada es el nuevo presidente de la República Mexicana. Esta, padre, es la verdad. Y quiero que se sepa. Aquí termina el cuento. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo podemos saber. ¿Cuáles son los hechos? Juárez murió. ¿De manera repentina? Sí. Y el único beneficiado de la muerte de Benito Juárez era don Sebastián Lerdo de Tejada, que se convertía en presidente de México. Y como Juárez apenas empezaba su periodo, la Constitución antigua así lo decía, no había terminado ni siquiera un año, lo que seguía era Lerdo empezar de nuevo. O sea, Lerdo se va a echar 4 años, del 72 al 76. O sea que el ganón fue don Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Tuvo que ver en la muerte de Benito Juárez? La única sospecha es lo que estaba preguntando y averiguando días antes. No sabemos. Hoy por hoy, la versión oficial sigue siendo que Juárez murió de una angina de pecho y un infarto al corazón, certificado por el doctor Alvarado. Pero hay otra versión del envenenamiento en el cual se vio involucrado don Sebastián Lerdo de Tejada. Y para concluir, a Juárez lo van a embalsamar, lo van a exponer su cadáver en el salón de los embajadores del Palacio Nacional. Ahí se le va a velar. Es el único presidente que ha sido velado en el Palacio Nacional, porque Carranza no fue velado ahí, fue velado en su casa. Juárez fue velado en el Palacio Nacional, donde va a pasar toda la gente. Y lo mismo que con Margarita, año y medio antes. La gente estaba asustada de lo que había pasado. Acostumbradas a Juárez, para bien o para mal, ahora México se quedaba sin Juárez. El 23 de julio, en una ceremonia descrita por Rafael de Zayas, que fue testigo de esto, un montón de caballos y de cortejo fúnebres lleva a Benito Juárez al Panteón de San Fernando y va a ser depositado su cadáver junto a su esposa Margarita y junto a sus hijos. Ahí está todavía los restos de Benito Juárez. El Panteón de San Fernando se encuentra casi en el centro histórico de México, atrás de la iglesia de San Hipólito, anexo a la iglesia de San Fernando. Y ustedes entran, es un cementerio museo, ya no entierran a nadie. De hecho, el último que enterraron ahí fue a Juárez.
Se visita, está la tumba de Comonfort, está la de Mejía, está el padre Fischer, pero la que llama la atención es la de Juárez, porque este es un mausoleo grandote, en donde está esculpido en mármol Juárez muerto, acostado, sobre una tumba, sobre un catafalco, y sobre él una mujer llorando. Esa mujer es la patria. Ahí está enterrado Benito Juárez en el Panteón de San Fernando. Juárez, con todas sus luces y todas sus sombras, fue un personaje trascendente para la historia. Para bien o para mal. Para bien y para mal. Con eso terminamos a Juárez, más no la restauración de la República. Nos falta todavía la etapa del Lerdo. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.